Hola chiquis, ¿cómo les va? ¿Cómo está familia? Bueno, el videito de hoy es para acompañar la tarea que corresponde a esta semana. Algunos ya me las estuvieron mandando y estuve mirando. Inclusive mandé alguna devolución de lo que me parecía que había que mejorar. Pero si bien la tarea tenía algunos videos explicativos que yo les voy buscando para que tengan las explicaciones además del texto, eh, los guío con algunas cuestiones que me parece que son importantes de tener en cuenta. En este caso, las guerras púnicas, que es el tema de esta semana, es básicamente un tema que tiene que ver con la expansión militar de Roma. Y si bien nosotros no hacemos, lo nuestro no es historia militar, ni estudiamos las batallas, nos interesa básicamente ver cómo Roma pasa de un primer estadio en donde era un territorio básicamente que estaba cercano al Latio, ¿sí? Ahí tenemos a Roma, ¿sí? Recuerdan los etruscos en la zona del norte, que coinciden, fíjense ustedes, esta zona de acá del norte, la zona afectada de Italia, la zona más afectada por el coronavirus. Y cómo pasamos de esta primera etapa en donde Roma conquista a lo que después van a ser los socios italianos, ¿sí? Que son los ecuos, los sabinos, los bolsos, los umbrios, ¿sí? Pero en el sur convivían con lo que los griegos llamaban la Grecia Magna, que eran, recuerdan, aquellas colonias griegas que habíamos charlado el otro día, que en la etapa de la expansión de Grecia se habían fundado en lo que nosotros llamamos la punta de la botita italiana y en Sicilia. En realidad, lo que pasa en la primera guerra púnica, y acá tenemos que hacer un poco de memoria del año pasado, cuando estudiamos a los cartagineses, en estas guerras púnicas, los contrincantes de Roma son los cartagineses, aquellos cartagineses que en realidad el año pasado nosotros llamábamos los fenicios, que tenían, recuerdan ustedes, en el Mediterráneo oriental, las tres ciudades importantes de Biblos, Sidón y Tiro, que eran un poco los mercaderes que llevaban los productos a lo largo del Mediterráneo, que inclusive nosotros estudiamos que habían salido al Atlántico y que llegaban en ese tráfico comercial hasta Gran Bretaña. Entonces, estos fenicios devenidos en cartagineses en algún momento rivalizan lo de Sicilia, en realidad la discusión de los griegos con los cartagineses y la interferencia de Roma a favor de los griegos tiene que ver básicamente con que en esta etapa Roma había consolidado Italia y le interesaba expandirse más allá de ese territorio de la península itálica. Cartago era una potencia comercial y a diferencia de aquellos fenicios que habíamos estudiado nosotros que básicamente no tenían ejércitos, los cartagineses tenían, ¿sí? Respaldando todo este potencial comercial, ejércitos. Si ustedes observan, inclusive yo les tengo un mapita acá de fondo, fíjense que el norte de África, ¿sí? Esta curva del Mediterráneo, desde prácticamente Sicilia, lo que nosotros llamamos el Mediterráneo occidental, estaba bajo el control cartaginés e inclusive tenían, y esto volvemos otra vez sobre los fenicios, todavía estas bases en el sur de Hispania, de la península ibérica, que les permitía controlar justamente la salida hacia el Atlántico, pero que también era fuente de muchísimos productos, inclusive minerales, que traían desde esa región y que comerciaban con los naturales del lugar. Lo mismo que Córcega y Cerdeña. Y fíjense acá la punta de Sicilia, la punta occidental de Sicilia, que también, ¿sí?, estaba bajo el dominio cartaginés. En realidad, entonces, la discusión acá de fondo, más que una discusión militar, tiene que ver con una discusión comercial. Las guerras fueron, sin duda, el camino por el cual una de las dos potencias, aquella que ya estaba consolidada en el Mediterráneo, como en el caso de Cartago, y otra que venía surgiendo en el caso de Roma, se quedaba con el control del Mediterráneo.
la guerra, ustedes hicieron una síntesis ahí de la primera, la segunda y la tercera. En realidad, los tres conflictos, ¿sí?, van a devenir en el triunfo de Roma. Quizás el más significativo es el segundo conflicto, que se estudia inclusive en la historia militar. Se estudia mucho lo que fue en su momento una maravilla táctica que la va a llevar adelante Aníbal Barca, Hola, me que llamo es un Dan Goldsmith y cartaginés, tengo más de 15 años de hacer negocios por internet en los cuales he ¿sí?, que vendido tiene todo que ver tipo de con... productos y servicios. Esperen que Y vamos a a lo largo de corregir estos acá. años he visto que mucha gente trata de hacer publicidad y negocios por internet. Ahí estamos. Que tienen que ver con... Me gusta a mí ponerles música de fondo, y a veces aparecen estos anuncios en YouTube. Tiene que ver con que Aníbal Barca, digamos, hace un planteo totalmente distinto. Si bien la diferencia entre Roma y Cartago en cuanto al poderío militar estaba que los romanos eran muy fuertes en tierra, su ejército, las legiones eran muy fuertes en tierra, su infantería, mientras que los cartagineses justamente tenían a su favor el dominio del mar. Inclusive hay una anécdota que cuenta que los romanos no tenían flotas de guerra, tenían muy pocos barcos y que tuvieron, si se quiere, la suerte, para ponerlo entre comillas, de encontrar un naufragio cartaginés, un barco de guerra cartaginés que había naufragado. Hicieron lo que nos llamaríamos hoy en día ingeniería inversa, ¿no? Desarmaron los restos de ese barco cartaginés, estudiaron cómo estaba construido y se pusieron a trabajar en secreto para poder desarrollar una flota de guerra. Le sumaron lo que sí sabían hacer muy bien, ¿sí?, que era justamente pelear en tierra. Entonces, a estas flotas de guerra le sumaron lo que nosotros llamaríamos hoy en día la infantería de marina, ¿sí? Los barcos llevaban, además de los remeros y la tripulación, llevaban infantería que lo que hacía era abordar el barco enemigo, el barco cartaginés, y pelear como si pelearan en tierra, ¿no? Fíjense cómo a lo largo de la historia de la humanidad la ingeniería y la inteligencia, en este caso al servicio de la guerra, es muchas veces la que hace la diferencia entre los que pierden y los que ganan, ¿no? Fíjense cómo Roma utiliza la propia ingeniería cartaginesa a través de estudiar cómo estaban hechos esos barcos y replicarlos, sumándole lo que sí sabían hacer muy bien, que era justamente pelear en tierra. Lo de Aníbal Barca pasa a la historia justamente porque Aníbal hace todo ese recorrido, ¿no?, desde el territorio que tenían en España, y de ahí hace todo un recorrido secreto, silencioso, que es cruzar los Pirineos y después recorrer el territorio francés para ingresar desde el norte, ¿sí?, por los Alpes. Fíjense que tienen que cruzar justamente los Pirineos que separan España de Francia y después cruzar los Alpes para sorprender a los italianos en suelo romano, que era realmente algo impensado. De hecho, los Alpes les daba cierta seguridad a los romanos. Habían tenido en un momento una invasión de galos desde el norte, pero digamos los Alpes de alguna manera los mantenían protegidos. No esperaron nunca que el combate que se daba en el mar se llevara justamente a la tierra. De ahí un poco la sorpresa, ¿no? Además de que Aníbal Barca le suma a su ejército algo que no se conocía en Italia, que eran los elefantes, ¿sí? No es que es nuevo en materia militar. Si hacen memoria del año pasado, cuando vimos a Alejandro Magno, una de las últimas batallas de Alejandro en el territorio ahí en el río Indo, casi entrando a la India, ¿se acuerdan cuando los generales ya no querían seguir peleando? Alejandro se enfrenta con el ejército hindú y los hindúes traían elefantes de combate. O sea que no era algo novedoso en materia, sí, digamos, es novedoso en el territorio del Mediterráneo occidental. Y bueno, a partir de esa sorpresa, realmente va a tener que llegar, va a tener que pasar un largo tiempo hasta que los romanos puedan racionar, ¿sí? Y va a ser a través de Escipión el africano, aquel que va
Cornelio Escipión, también conocido como Escipión el Africano, ustedes lo tienen como Cornelio Escipión, es el que va de alguna manera a revertir esta situación que preocupaba realmente a los romanos porque la lucha se había trasladado a Roma. ¿Cómo, digamos, cuál es la estrategia de Escipión? Bueno, es golpear, primero recuperar los territorios que tenían en España, que era un poco de donde se aprovisionaba Aníbal, y después justamente atacar Cartago y de esa manera obligar a Aníbal Barca a volver al territorio cartaginés a pelear. Se termina la Segunda Guerra Púnica con la batalla de Zama, en donde los romanos vencen el ejército cartaginés. Algunos años después, los romanos utilizan el pretexto de que Cartago, de alguna manera, tiene problemas con Numidia, que es un pueblo aliado a los romanos, y nuevamente el conflicto lleva a los romanos esta vuelta al norte de África y va a llevar a la destrucción total de Cartago. Tal es el punto y tal el simbolismo que tiene la destrucción de Cartago, que es sitiada durante un largo tiempo. Después, una vez que se rinde, es destruida, sus murallas son destruidas, es incendiada, demolida, y dice que los suelos que la rodeaban son sembrados con sal para que no vuelva a crecer nada. Fíjense un poco el simbolismo, ¿no? Es decir, los enemigos de Roma, cuál era el final que tenían. Hoy en día encontramos Túnez en esta zona, ¿no? En la zona de Túnez. Y ya hay que pensar, en realidad, cuando hablamos de Roma, que el norte de África, que uno lo imagina, muy lejano del mundo europeo, en realidad todo lo que va a ser el norte de África, desde prácticamente la zona de Gibraltar hasta Egipto, si nos vamos más para aquel lado, lo podemos observar en la otra imagen, va a ser o va a tener muchísima importancia, va a tener un papel muy importante en la historia de la civilización mediterránea. Acá le sumé este mapita porque hace un ratito miraba un trabajo que me mandó Agustina, y en la conclusión que yo les pedía cuando observaban el mapa, bueno, fíjense un poco de dónde salimos con Roma, ¿no? Y dónde encontramos a Roma hacia el siglo I, los últimos 100 años antes de Cristo. Después de vencer prácticamente a los cartagineses, y entre la segunda y la tercera guerra púnica, Roma mira hacia Oriente, conquista Macedonia, va a conquistar Grecia, va a avanzar sobre Asia Menor y después va a ir al territorio de lo que es Siria hoy en día, Chipre, se va a consolidar en Córcega y Cerdeña, va a ocupar por supuesto todo el norte africano que pertenecía a los territorios que eran de Cartago, y fíjense que va a consolidarse sobre el territorio de la península ibérica, menos el norte, que es una zona montañosa de los astures y los vascos, que era muy difícil de manejar, y la zona de la Galia. Y después vamos a ver que antes de culminar la República, ahí se va a destacar por ejemplo Julio César, va a ocupar parte de lo que va a ser el Reino Unido, ¿sí? ¿Por qué digo que la conclusión cuál sería acá, ¿no? La expansión sobre el Mediterráneo. ¿Por qué es importante la expansión sobre el Mediterráneo? Porque la expansión del Mediterráneo va a convertir lo que nosotros vamos a llamar el Mare Nostrum, el mar nuestro, van a decir los romanos. Y esto va a implicar, entre otras cosas, que nosotros hoy estemos hablando, nos estemos comunicando en castellano, que es el idioma de Castilla, ¿sí? Pero que en definitiva es una lengua romance, como explicaba en algún momento, que significa que justamente es una lengua que deviene del latín de Roma, ¿sí? ¿Por qué nosotros hablamos una lengua romance igual que Francia, ¿sí? Al igual que Portugal o al igual que Italia? Porque son lenguas que tienen sus orígenes en latín y tiene que ver justamente esto con la ocupación romana de esos territorios que después se van a convertir en provincias, ¿no? Provinci, territorios ocupados después de que fueron vencidos. Así que bueno, ahí tienen un poco el cierre del temita de esta semana y un poco para que saquen la conclusión. Espero que les sirva el video. Mándenme las tareas, estuve viendo que están trabajando muy bien. Si tienen dudas, siempre tenemos el mail para comunicarnos o la videollamada, como les quede mejor, ¿sí? Un beso grande y seguimos en contacto.